Pues hoy es un día histórico, porque esta noche vamos a concluir por fin el estudio de Lucas. Y creo que cuando comencé este estudio, hace algún tiempo, algunos de ustedes todavía no habían nacido. Algo así. Sí, claro, ella, sí. No, en serio, ha sido un estudio largo. Espero que hayan aprendido algo. Y bueno, creo que la última vez que estuve aquí en este grupo fue en octubre, ¿no? Fines de octubre, algo así. Estaba viajando en noviembre y luego me enfermé en diciembre, tuve que descansar. Y la vez pasada tuvimos amenaza de tormenta de nieve, algo así, pero aquí estamos con el frío, con todo, porque aunque nadie estuviera, yo iba a terminar este estudio esta noche. Y luego, la próxima vez que el Señor me dé permiso de estar aquí con ustedes, vamos a iniciar un estudio de Gálatas. Estuve hablando con Marco sobre esto, porque entiendo que la semana pasada el pastor Tim también comenzó un estudio de Gálatas y no es para hacer la misma cosa, ni tampoco es hacer competencia. Al contrario, es para entender aún más. Y no es para darles permiso no asistir los domingos de la mañana, no, al contrario, ustedes van a salir teólogos después de aprender Gálatas desde dos perspectivas. Y en serio, yo creo que el libro de Gálatas es uno de los libros más importantes para el día de hoy en cuanto a su aplicación. Y como nos dijo el domingo pasado el pastor Tim, el tema del libro es la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque Él todo lo ha hecho por nosotros. Así que las aplicaciones son muchas, pero muchas. Y sobre todo, para personas como nosotros que estamos dentro de la iglesia, porque muchas veces queremos tomar el Evangelio y agregar otras cosas más. Así que vamos a estudiar eso porque, como digo, es tan importante. Ahora, Pastor Tim va a estar en esta serie 10 semanas. Yo posiblemente 10 años, quién sabe. No tanto. Lucas capítulo 24, por favor. Estamos llegando al final del Evangelio de San Lucas. Y hay 4 evangelios, ¿no?, en el Nuevo Testamento. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y cada evangelio está contándonos las buenas nuevas de Jesucristo. No son 4 historias, es una historia con 4 perspectivas, precisamente como decía en cuanto al estudio de Gálatas. Un libro, 2 perspectivas para aprender aún más. Y así son los 4 evangelios. Y en realidad así es la Biblia. La Biblia es un libro que contiene 66 tomos o libros, pero es una sola historia, la historia de Dios. Y cuando estamos hablando del Evangelio de Lucas, Lucas desde un principio dijo a este señor, no sabemos quién es, Teófilo, un romano rico de lo que parece, pero Lucas estaba diciendo, lo que quiero hacer es contarte la historia de Jesús para que supieras la certeza de lo que te estoy diciendo. Quiero presentarte la evidencia por lo que es Cristo, lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo a través de nosotros hasta el día de hoy. Jesús fue crucificado, sepultado y se le ha levantado de la tumba. Y nosotros también, por creer en Él, tenemos la misma oportunidad para entrar en la vida nueva, la vida eterna. Ahora, otra cosa en cuanto a Lucas. Sabemos que llegar al capítulo 24 de Lucas, estamos a la mitad de los escritos del doctor Lucas. Lucas era médico. Aceptó al Señor después, no era uno de los discípulos o apóstoles del Señor Jesús. De alguna forma, en algunos años después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él vino a la fe y entonces
de haber pasado algún tiempo en Jerusalén con María, con Pedro, con otros de los discípulos, unos años después de la resurrección, Lucas, como buen científico, estaba haciendo sus notas, sus estudios, sus entrevistas. El resultado es el libro de Lucas y el segundo tomo, que es el libro de los Hechos. Y qué lindo, porque el Evangelio de Lucas es el libro de los Hechos de Jesús. Y el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron sus seguidores después como resultado de lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección. Ahora, una historia en la Biblia, y no es la tuya ni la mía, es la historia de Dios, la historia de su creación, la historia del Salvador, del Redentor, la historia de su reino. Y nadie tiene una historia ni parecida. Pero aquí tenemos la noticia muy buena. Lo que Dios quiere hacer, Dios quiere conectar la historia mía y la historia tuya con la historia de Él. Es decir, no hay comparación entre la historia de la Biblia y la historia mía. Pero Dios me da oportunidad de conectar mi historia a la historia de Él. Y si solamente una cosa puedes aprender esta noche, sería un buen dato. Entender que Dios nos da oportunidad para participar en la historia de Él. Ahora, vamos a comenzar Lucas 24. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y a propósito, cuando Jesús está diciendo esto, está hablando de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Los judíos, cuando hablaban de lo que nosotros decimos que es el Antiguo Testamento, porque todavía no había nuevo. Entonces, cuando hablan de las Escrituras, hablan, como dice Jesús, de Moisés, es decir, los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, es decir, todo lo que está en medio, y los salmos, o en otras palabras, los libros poéticos que están ahí, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, perdón, etc. Ahora, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí, cuando habla de las Escrituras, está hablando de la totalidad de lo que es la Biblia, no algún versículo en particular, sino que el Señor les abre su capacidad mental, espiritual, emocional, para conocer las Escrituras, para entenderlas. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La historia de Cristo y la historia nuestra tiene sus raíces en las Escrituras. Si pueden pensar en el año pasado, cuando estuvimos hablando de lo que pasa en los primeros versículos en este capítulo, Jesús había ofrecido pruebas físicas a sus discípulos confundidos. Imagínate lo que sintieron ellos. Su maestro, su rabí, su Mesías, lo crucificaron. Y aunque Él les había dicho claramente lo que iba a pasar, aún así, tú le has seguido 3 años y más y lo matan en esa cruz. Y están pensando, ¿y ahora qué? Confundidos, enojados quizá, temerosos, pues un montón de emociones. Y de repente, Jesús aparece. ¿Qué? Y acuérdense que el Señor dijo a Tomás, pon tu mano aquí. Mis manos, mis pies,
soy yo. Comió en su presencia, todo eso ofreciendo pruebas físicas. Ahora, por último, el Señor también está ofreciendo pruebas de las Escrituras. Y es precisamente lo que está haciendo aquí mismo. Tal como lo hizo con estos dos personajes en el camino a Emaús, en los versículos 31 y 32. De igual manera, les abrió su entendimiento para entender las Escrituras. Y estos varones judíos conocían las Escrituras, pero no comprendían a cabalidad lo que significaban. Alguien me preguntó hoy mismo, ¿y cómo es que no entendieron? Estos fariseos, esos líderes religiosos que conocían tan bien las Escrituras. Precisamente como hay personas hoy en día en iglesias, en seminarios, que conocen a fondo las Escrituras, pero no entienden a cabalidad lo que significan. Porque es nada más intelectual, es nada más una tradición, es nada más una rutina. Precisamente lo que podemos ver acá. Y ahora Jesús les abre las Escrituras y a la misma vez les abre sus mentes y sus corazones para entender. Y haciendo esto, Jesús está dividiendo la historia en dos partes. Hasta el día de hoy. Antes de Cristo, después de Cristo. Primero, que era necesario que el Cristo muriera y resucitara de los muertos para resolver nuestro problema de pecado, ¿verdad? Y la segunda parte, que el arrepentimiento o el cambio, la transformación para el perdón de pecados deberá predicarse en su nombre a todas las naciones. Dos partes de la historia. Lo que Cristo hizo por nosotros, cómo es que realizó su plan de redención, y ahora nuestra responsabilidad, anunciar lo que Él ha hecho, ser testigos, como dice acá. Y es precisamente la forma en la que Pablo describe el Evangelio a la iglesia en Corinto. Si tienen sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos explica lo que es el Evangelio, los versículos 1 al 4, cuando dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La historia de la Biblia es una historia de amor, es una historia de gloria, es una historia de Dios mismo y su obra redentora para restaurar todo lo que Él tenía en mente cuando habló y el cosmos entró en existencia. Ahora, nuestro propósito en todo esto, nuestro rol en esta película es contar la historia. Esto es lo que a nosotros nos toca. En versículo 47, cuando dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hay dos cosas conectadas entre sí. Debemos anunciar estas cosas porque somos testigos de estas cosas. Que se predicase. Qué interesante eso, a propósito. Eso sí es gratis, no les cobro más. Pero esa palabra que se traduce acá, que se predicase, el vocablo griego es caruso. Es una palabra que siempre en el Nuevo Testamento, cuando aparece, se traduce predicar, o alguna forma de predicar, predicarse. Pero un dato muy importante en cuanto a este verbo predicar, y todas sus formas derivadas, nunca, jamás aparece
en el contexto de algo que se hace dentro de la iglesia. Siempre, siempre, siempre predicar es algo que se hace fuera de la iglesia. Es algo que aún muchos pastores no entienden, porque pensamos, y está bien como hablamos así nomás, pero hay que entender técnicamente lo que la Biblia enseña. Porque cuando muchos dicen, ¿qué está haciendo Jeff los miércoles? ¿Está predicando? No, estoy enseñando. Predicar es lo que estamos haciendo todos nosotros en la calle, en la comunidad, en nuestra casa, en nuestras fábricas, donde trabajamos, donde estudiamos. Eso sí es predicar. No es lo que hace el pastor, es lo que hace la iglesia fuera de la asamblea. Siempre, el 100% de las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, predicar o predicarse, todas sus formas derivadas, es algo que se hace fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia es enseñar, es hacer discípulos y todo esto. Por ejemplo, Efesios 4. Por favor, Efesios 4, versículos 11 y 12. Cuando dice, y él mismo, hablando del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo como pastor les enseño, les equipo para que todos hagamos discípulos, para que todos ministremos, para que todos estemos predicando la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A todas las naciones, dice aquí. Es la misma frase que el Señor usa en Mateo capítulo 28, esta porción que llamamos a veces la Gran Comisión, que hemos de ir por todo el mundo haciendo discípulos a todas las naciones. Griego panta ta ethne, es decir, literalmente todos los grupos étnicos, a toda etnia. Es la misma frase que aparece acá en Lucas capítulo 24. Panta ta ethne. Lo mismo en Mateo capítulo 28, versículos 28 al 20. El mensaje, es decir, no es solo para judíos. Es un mensaje para toda etnia, para cada persona, cada tribu, cada lenguaje, cada pueblo, lo que fuera. Nuestra misión, es decir, no tiene que ver con un lugar geográfico, ni con un programa específico, sino que tiene que ver con pueblos y específicamente todos los pueblos. Y esto no significa que todos tenemos que salir de nuestra casa para irnos a un lugar lejano. No es eso. No es pensar que si no soy misionero sirviendo en Afganistán, entonces no soy espiritual. No es eso. Aunque el Señor va a llamar a un número contado para llevar el Evangelio a otros lugares, pero la verdad es que pocos son calificados, pocos tienen los dones, las capacidades natas para hacerlo. Pero todos hemos de llevar el Evangelio a todos los pueblos. Pantata etnia, a todos los grupos étnicos. ¿Y cómo lo hacemos? Por abrir los ojos. Porque todos los pueblos están en Walmart, aquí en esta ciudad. ¿Verdad? Están en las escuelas, están por todos lados. Y nuestra tendencia natural es solamente asociarnos con la gente como nosotros, la gente como uno. Y que bueno, natural, por supuesto que sí. Pero lo que el Señor está diciendo es que el Evangelio, las buenas nuevas que hemos recibido, no es solamente para nosotros y gente como uno, es para todos. Y si Él nos ha dado esta comisión, no tiene tanto que ver con la geografía, sino con los pueblos. Y el ser humano, honestamente, tiene la tendencia a estarse y estar cómodo.
Torre de Babel, ¿de qué se trataba? De lo mismo. En vez de llenar la tierra como el Señor les había mandado después del diluvio, querían construir una torre para llegar al cielo, todos juntos. ¿Y qué hizo el Señor? Dividió los idiomas, provocando una confusión, un caos total. Hoy en día, ¿qué queremos hacer? Quedarnos contentos en nuestra mega iglesia. Y gracias al Señor por iglesias grandes como esta, más o menos grande. Qué fantástico, qué bueno. Pero la iglesia, la comunidad de la iglesia existe para aprender, para entrenarnos. ¿Para qué? Para buscar las etnias en nuestro alrededor. Unos pocos van a ir a Afganistán, a la China, a la India, lo que fuera. Pero la gran mayoría de nosotros aquí mismo, buscando a los pueblos escondidos a plena vista, que están por todos lados, viven en nuestras vecindades, estudian con nuestros niños, trabajan con nosotros y muchas veces ni les preguntamos. Y el Señor está diciendo, oigan, son mis testigos. Y no se trata de irse lejos, aunque en algunos casos sí, pero en la gran mayoría de los casos es abrir los ojos para ver lo que tenemos a la mano. Y lo que tenemos a la mano aquí en esta ciudad es el mundo. Es el mundo. Solamente en el distrito escolar del Kansas City North hay más de 140 idiomas. Raytown, más de 40 idiomas se hablan en el sistema escolar. Aquí mismo. Pantata Ethne, todos los grupos étnicos, aquí. Este es el propósito. Esto es lo que nos toca en la película, en la historia del Señor. Y esto no significa, como digo, que Dios quiere que tú seas misionero, pastor, evangelista. Podría ser que sí, pero muy pocos, muy pocos. El Señor quiere médicos, dentistas, quiere albañiles, quiere maestros, quiere contadores, quiere de todo. Y que todos sean testigos de Él. Y por eso enseñamos para que todos prediquen. Esta es la idea que tenemos aquí en Lucas al final. Y contamos la historia juntos. Porque el Señor dijo, sois testigos. Somos testigos, todos juntos. No es algo que tenemos que hacer así solos. No, todos juntos somos testigos. Qué lindo saberlo, porque cuando uno es introvertido, como su servidor, me cuesta. Es más fácil si somos varios. Entonces, si estoy trabajando, si observo que posiblemente hay otro creyente, hola, ¿qué tal? Entonces, hacemos amistad y poco a poco vamos comunicando el hecho de que el Señor Jesucristo nos ofrece buenas nuevas. No necesariamente gritando como loco, sino viviendo la vida y contestando preguntas, porque nos van a hacer preguntas. Entonces tenemos que entender, tenemos que ser entrenados y preparados para contestar con calma, pero con pasión, la razón de la fe que tenemos adentro. Segundo, primero, Dios quiere conectar nuestra historia con la historia de Él. Y en segundo lugar, no anunciamos la historia para Dios, sino con Dios. Me explico, es decir, que Él va con nosotros. No es que Él esté allí en su trono en el cielo para decir, oigan, que sean testigos, por favor, y nos veremos en la eternidad. No, Él va con nosotros. Va con nosotros, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué poder es?
El Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él está con nosotros. Él está con nosotros, Él está en nosotros, Él está en el mundo. Así que nosotros no estamos llevando a Dios a algún lugar, Dios ya está. Nosotros simplemente estamos señalando dónde está. Si el Señor te lleve a Myanmar o Tailandia, lo que fuera, de misionero, no vas para llevar a Dios en tu maleta. Entonces tú llegas para decir, ahí está, ahí está. Como Pablo en Atenas, en el libro de los Hechos, cuando estaba entre los griegos en Atenas y dijo, bueno, cosa muy rara me pasó esta mañana en camino acá, que yo vi este altar al Dios desconocido. Hoy yo quisiera decirle quién es. ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo, estaba diciendo dónde está Dios ya. Porque Él es Dios, es omnipresente, es una de sus características. Y cuando Dios nos llama, Dios también nos empodera. Isaías capítulo 32 promete la venida de un rey justo. Y dice Isaías que cuando Él venga derramará su espíritu de lo alto. El profeta Ezequiel también en Ezequiel 39 promete restaurar a Israel y a la misma vez que Dios va a derramar su espíritu. Joel capítulo 2 dice lo mismo, da las mismas promesas. Juan capítulo 14, oigan, el mismo Señor Jesucristo. 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en nosotros. ¿Qué cosa? Está con nosotros y está en nosotros. Y nuevamente acá Lucas 24:44, Jesús dice que las palabras que Él había dicho a sus discípulos eran el cumplimiento de las escrituras dadas a los profetas de antes. Nosotros somos el cumplimiento, estamos viviendo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Posteriormente, en Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús les dice a sus discípulos, esperar en Jerusalén para recibir la promesa del Padre. Lo mismo que dice aquí en Lucas capítulo 24. Es lo que pasó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Cuando Jesús asciende, el Espíritu desciende. Ahora, claro, Jesús siempre está, el Espíritu siempre está, entiendo, porque son Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No tres dioses, sino un Dios en tres. Pero qué lindo que en un tiempo muy especial, Dios se encarnó en forma humana, en la persona de Jesucristo. 100% humano, 100% Dios. Y cuando Él terminó su obra, lo que hizo en su crucifixión y en su resurrección, y cuando subió otra vez al cielo, ¿qué pasó? Dios descendió, el Dios, en otra forma. Esta vez una forma invisible e interna, dentro del creyente. No tan solo con el creyente, sino dentro del creyente también. Ahora, por eso, cuando dije antes que Dios quiere conectar la historia tuya con la de Él, la historia de Jesús ahora se vuelve nuestra historia. Si nosotros conectamos a la historia. Entonces ya vuelve nuestra historia también. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios
Amén. Aquí tenemos 3 imágenes instantáneas de la comunidad de los discípulos. Primero, ¿qué están haciendo? Jesús los bendijo. ¿Y qué hacen ellos? Están bendiciendo. Un principio que podemos ver en toda la Biblia. La primera vez que lo vemos con claridad es en el caso de Abraham, en Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a un idólatra que vivía en lo que llamaríamos nosotros hoy en día Irán, Irak, por esta zona, Mesopotamia en la Biblia. Entonces dijo el Señor a Abraham: Abraham, yo te quiero bendecir. ¿Qué había hecho Abraham? Nada. ¿Más espiritual que los demás? No, era idólatra. ¿Oró más? No, no es eso. Dios dijo: Abraham, quiero usarte y te voy a dar una tierra que no has visto y te voy a bendecir como no tienes idea. No porque eres más espiritual, y no es simplemente para ti. Yo lo voy a hacer, Abraham, para que todas las familias, literalmente todos los grupos étnicos, porque el hebreo que usa Dios en este tiempo equivale pantata que le decía en el Nuevo Testamento, todos los grupos étnicos. Abraham, quiero que todos los grupos étnicos de la tierra sean bendecidos en ti. Y el principio es este: hemos sido bendecidos para bendecir. Es lo mismo que podemos ver acá al final de la historia de Jesús, al final del Evangelio de Lucas. Bendecidos. Primero, Cristo los bendijo como una bendición sacerdotal. El Cristo está subiendo. El Cristo los está dejando con esta comisión y ahora el Espíritu Santo va a descender para llenarlos. Y los bendice. ¿Y qué es la primera cosa que hacen? Bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Y luego dice que están adorando y bendiciendo. En muy poco tiempo, estos seguidores de Jesús pasaron de la desesperación, la confusión, el temor, el caos y todo esto a un estado de adorar y regocijarse. Qué rápido, ¿no? Qué interesante el Señor. Yo lo he visto tantas veces. Personas deprimidas, fracasadas, quebrantadas, personas que no tienen esperanza y algún día conocen al Señor. Dios les aparece de alguna forma y en un momento depositan su fe en Cristo Jesús y así nomás la confusión, la desesperación, el dolor, todo esto se convierte en gozo. ¿Desaparecen los problemas? No necesariamente. De hecho, en la mayoría de los casos no. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tenemos adentro. Ahora los problemas no existen para causarme dolor y problemas, sino para fortalecerme, para darme una vida más profunda, para darme una vida con propósito, con significado. Esta es la diferencia. Es lo mismo que podemos ver acá en el caso de sus seguidores. Cuando nos apartamos de la misión, nos sentimos desesperados, confundidos y temerosos. Y cuando estamos enfocados en la misión, experimentamos adoración y gozo. Otro principio. Bendecidos para bendecir, y cuando enfocamos la misión, es para adorar y regocijarnos. Ahora, por último, vemos continuamente en comunidad. ¿Qué dice Lucas? Que estaban todos los días ahí en el templo. Ahí pasaron todos los días reunidos en comunidad. Ahora, no es una ley, por favor. Por eso quiero enseñarles Gálatas, porque siempre queremos tomar lo que es simbólico y hacerlo literal, y tomar lo que es literal y hacerlo simbólico. Así es la tendencia humana.
Pero lo que pasa, lo que Lucas está diciendo, desde este tiempo en adelante, entienden el valor de la comunidad cristiana, porque ahí podemos crecer. ¿Para qué? Para ser testigos en la comunidad en general. Esta es la idea. Y es precisamente lo que podemos ver acá. La palabra iglesia en la Biblia no quiere decir edificio, ni denominación, ni organización. Quiere decir simplemente asamblea. Estamos aquí juntos con algún propósito, que es aprender, profundizarnos, equiparnos, animarnos, todos los unos a otros que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? ¿Para pasarlo bien? No, para salir, para ser testigos. Pastor, ¿quiere decir que tenga yo que ser misionero? No. Algunos sí, pero no, estoy hablando de acá, donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde vivimos, donde pasamos la mayoría del tiempo. Si estamos pasando la mayoría del tiempo en este edificio, hemos fracasado. El mundo no viene acá. La comunidad está allá. Y muchas veces podemos ver el fracaso de iglesias porque están inventando programas y más programas y más programas y más programas para que todos los días aquí estamos en este edificio. Fracaso. Hemos perdido el propósito, la misión. Es importantísimo hasta acá. Por eso los domingos, los miércoles y otras ocasiones más, y es imposible que todos estemos en todo momento, pero estamos acá equipándonos para ser testigos en la comunidad, no como locos, no gritando a través de micrófonos y todo esto como hacen algunos, no, simplemente viviendo la vida y aprovechando las oportunidades que el Espíritu Santo nos dé casi todos los días, abrir la boca y alabar a nuestro Señor de alguna forma. Y algunos nos van a escuchar y algunos no. Lo mismo pasó con el mismo Señor. Así que este es el propósito. Y es el propósito del libro de Lucas. Ha sido una bendición aprender un poco sobre este libro. Espero que hayan aprendido un poquito después de 10 años, no sé cuántos años. Pero es todo lo que estamos aprendiendo es para salir, es para aplicar, ¿verdad? Y lo mismo con Gálatas, que vamos a comenzar dentro de no sé qué, pero esto sí vamos a ver. Señor, gracias por cada persona que está aquí en esta noche con mucho frío. Señor, estamos aquí porque queremos tu calor en nuestros corazones. Queremos el poder de tu Espíritu Santo que nos llena. Señor, te suplico que en este momento podamos pensar en todo lo que hemos aprendido. Seguramente nadie ha estado en cada estudio, ni yo mismo. Pero, Señor, ¿qué podemos hacer para hacer aplicación de lo que nos has hablado en tu palabra? Para servirte mejor, no para ganar algo, no para merecer algo. No, Señor, tú todo lo hiciste en la cruz y en tu resurrección. Señor, es con corazón agradecido que queremos servirte y ser tus testigos. Danos, Señor, tu poder. Bendice a cada persona. Te amamos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.